Porque bien. Vos no sé si vos sabés muy bien con qué consiste este espacio, pero esto se llama Arqueología Espiritual de la Nación. Entonces lo que nosotros usamos es, vení un poquito más acá, dice acá nuestro director en jefe, que lo estoy tomando yo, perdón. lo que hacemos es utilizar el método arqueológico pero siguiendo una línea espiritual, en algunos elementos de la nación. Pero hoy no vamos a hacer tanto eso porque no nos vamos a ir tan atrás, pero lo que sí vamos a hacer es replantearnos un poco la escala. Para mí, la historia argentina hay que empezar a replantearle algunas cositas. Por ejemplo, en términos, hay que empezar a pensar la historia, a ver si vos coincidís conmigo, me interesa mucho tu opinión en esto. Escucho. En términos espaciales, geográficos. O sea, la historia, en realidad, es la historia del lugar. La mayoría de los pueblos cuentan de los países, de las naciones, cuentan la historia del territorio. Al territorio, qué sé yo, los íberos, la península ibérica. Primero vivían los íberos, después los invaden tal, después van haciendo tal, después van haciendo tal. Esa es la historia de España. La historia de España es muy larga. La historia de Alemania, la historia de Grecia. En cambio nosotros, la historia argentina empieza en 1810. Y eso es una tontería. Ahora nos ponemos a pensar cuál es el hecho histórico más antiguo que conocemos en este lugar, ¿no? La historia, ¿qué nos diría? Villiquen, qué sé yo, no sé. La invasión inglesa, ponele, en 1805. Yo conozco una pequeña historia en 1798, unos franceses que vinieron acá y escribieron en un mural Viva la libertad, la liberté, en el marco de esta idea de hacer una revolución francesa acá. 1798. Perfecto. Más viejo todavía, 1775, la creación del virreinato. Antes que eso, nada. Pero acá, Plata, ¿no? sí, Eso es lo que del virreinato del Río de la Plata. Porque estaba el virreinato del Perú. Pero acá hay ciudades que son más viejas que eso. Hay universidades que son más viejas que eso. Es verdad. Ay, es verdad. La de Córdoba. Entonces, de Córdoba. ¿qué pasaba con eso? ¿Cuál es el hecho más viejo que nosotros podemos rastrear en Argentina? ¿Cuántos años tiene Argentina? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a discutir. 13.000 años. 13.000 años, en la provincia de Buenos Aires están los primeros registros, ¿no? Están ahí cerca de tu pueblo, ¿no? Gente, digamos. De gente, la huella. ¿Dónde es tu pueblo? Hasta ahí vamos. El de va. En Tres Arroyos. Hay ciudades que tienen habitantes. 500, 600 años y ya son precolombinas y son ciudades grandes y están en el territorio argentino. Entonces, partiendo de ese enfoque, vamos a hablar un poquito de los mapuches. Porque están acá en un tema de discusión. Ah, la Ojo. pelota. Ojo, todo lo que decís. Parafraseando a Cristina, yo de los mapuches hablo. No, Averiguamos ¿Eh? la ley, ¿no? Porque está todo en discusión. En realidad lo que está pasando es que se está por vencer el plazo de la prórroga del... No importa, eso lo pueden buscar. Busquen la situación de lo que está pasando y por eso está todo el escándalo. Lo que a nosotros nos interesa es hablar un poquito de cómo se relacionan con la historia nacional. Porque el vínculo es eterno, es increíble. O sea, es realmente parte de la historia nacional. Entonces, decimos Néstor. Antes de Néstor, decimos Perón y Evita. Antes de Perón y Evita, Rosas, San Martín. Ok, San Martín, antes de venir acá, funda la logia Lautaro, ¿no? Con los revolucionarios de América. Sí. ¿Quién es Lautaro? ¿Quién era? Lautaro es Left Raru, el nombre original. Referente mapuche, defensor de la Patagonia contra los españoles. ¿No sabías? San Martín crea una logia con el nombre de un referente mapuche. Hay que hacer una aclaración chiquitita, solamente para que la gente lo sepa. Hay como muchas formas de interpretar lo mapuche. Está la mapuche en sentido estricto y lo mapuche en sentido amplio. Los araucanos, los ranqueles, los tehuelches, son todos considerados parte del pueblo mapuche si hablan mapundún, que es como un poco la lengua común. Pero bueno, Lef Raru, el halcón veloz, año 1550, en nuestra tierra, luchando contra los españoles. Por eso San Martín le pone ese nombre. Vence al español Pedro de Valdivia, además. Es un estratega militar, el primero de nuestra tierra. ¿Quién está ahí? Un personaje que quiero rescatar nada más, Galvarino. Un luchador mapuche que los españoles lo toman preso y le cortan las manos. Y él
se ata puñales, se ata cuchillos para pelear en los muñones. Y hacen un cómic en Estados Unidos sobre este personaje, que se llama Galvarin, y está en inglés. Y es sobre los indios luchando contra los españoles. Pero bueno, no importa, para ver cómo algo... A la mierda. A veces Igual re sí, o sea, re. Porque... Había pensado en las manos de Víctor Jara y en la dictadura que se le hizo mierda. Sí, hay algo de eso. Ni hablar. San Martín. ¿Qué hace San Martín? Cruza los Andes. Sí. El mérito no es cruzar los Andes, porque en ese momento mucha gente cruzaba los Andes. ¿Quiénes? Los que vivían en los Andes. O sea, la gente acá de la Patagonia sabe que los pueblos trasandinos de los Andes y cruzaban todo el tiempo. El chiste no es cruzar los Andes, es cruzar los Andes con un ejército para liberar Chile de los españoles. Claro. Ese es el proyecto. Y ahora, ¿quiénes lo acompañan? Los mapuches, que vivían ahí, conocían el terreno. Y San Martín va con 2000 soldados mapuches a echar a los españoles de la tierra mapuche, de la nueva nación que se está armando. O sea, San Martín no solamente que por la nueva revisión está toda la teoría de que es un hijo mestizo, Sí. que es descendiente de indio, en Yapeyú, guaraní, sino que realmente su política es una política de liberación contra los españoles. Y San Martín cruzó a Chile a liberar a los indios y a los criollos de los españoles. Entonces cualquiera que piense otra cosa tiene que empezar a revisar un poco la historia y a ver si realmente le gusta San Martín o no, porque mucha gente lo reivindica y lo cierto es que no está. Ya está, sigamos. San Martín, Rosas. Un poquito de Rosas. ¿Vos sabés cómo termina Lautaro? Porque lo descuartizan. Sí, lo descuartizan. Lo tiran a los perros. Al final lo descuartizan. ¿Cómo les gustaba descuartizar? Sí, tenían como eso. Como algo así. No lo conté, pero bueno, de Rosas hay un montón de cosas, pero no las voy a contar porque son demasiado largas. Así que solamente voy a decir que escribe una gramática que empieza a recopilar el idioma araucano en ese momento. ¿Y eso con quién nos conecta? Con Perón. Porque Perón, antes de ser Perón, en 1935 escribe topología, ¿cómo se llama? Toponimia patagónica de etimología araucana. Un libro, escuche, esto es Perón, escribiendo un libro que es un diccionario mapuche. ¿Se entiende más o menos la línea de lo que estamos diciendo? O sea, donde empieza a contar todos los lugares. ¿Y por qué Perón cuenta esto? Bueno, porque el ejército lo manda en un momento a Mendoza y él medio que reconecta con una historia que él tenía. Que es que Perón viajó a Santa Cruz, aparte de esa época. Exactamente. En la época que era. Perón, a los 5 años, se muda a la Patagonia. Perón, a los 5 años, se muda a Río Gallegos. Ahí va. A Río Gallegos. ¿Qué había en Río Gallegos en el año 1900? Piensa en 1900, la gente que es del sur lo sabe. ¿Qué había en Río Gallegos en el 1900? ¿Qué había? Viento, claro. Entonces se instala en un sector donde había 3 estancias. ¿Cómo se llaman las estancias? Chaoc, hay que. Camesa, hay que. Coy, hay que. Ahí desarrolla su infancia Perón, entre los mapuches. O sea, son estancias que pertenecían a los mapuches y se pone un fortín y lo ponen a Perón ahí. O sea, Perón se muda con su familia ahí. ¿Y en dónde? En Río Gallegos. Wow, Río Gallegos tiene ahí una. Le suena Río Gallegos, digamos, ¿no? Porque Por el muchacho. por el muchacho. ¿Saben cuánto hace que vive gente en Río Gallegos? Se estima en Santa Cruz en realidad, pero 11.000 años. La pelota. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Cuál es la historia de nuestro país? Eso es un poco lo que hay que empezar a rever. Ahora, 11, ya que estamos con los 11, que vamos con el número de suerte, 111 son los votos con los que gana la intendencia en 1987 Néstor en Río Gallegos. ¿Qué? ¿De diferencia? De diferencia. ¡Ah! Impresionante. La primera vez que es electo candidato a intendente. Bien. La segunda vez ya gana por mucho más. Después se va a gobernador. La historia es conocida por todos. Voy a cerrar solamente con un fragmentito de una entrevista que le dicen a Perón. Un fragmentito. Anto, ¿querés bajar un poquitito el
además Perón era teniente, era coronel cuando escribe esto, porque hay coroneles ahora que no piensan estas cosas, pero No escriben. que no escriben y que no piensan mucho, pero no importa. Perón dice: creo que, en realidad, tengo algo de sangre india. Mírenme, pómulos salientes, cabello abundante. En fin, poseo el tipo indio. Y me siento orgulloso de mi origen indio. Porque yo creo que lo mejor de este mundo está en los humildes. Y esto, y un homenaje al Lechu. El Lechu también laburó mucho esta idea de poder conectar la identidad bonaerense con la identidad mapuche en lo que sería 25 de mayo. Un amigo le llama 25 de facho, pero bueno. Juanca Fulcurá creo que era de ahí, y el Facebook del Lechu, de Santiago Maldonado, era Juanca Fulcurá. Entonces él fue recorriendo todo el sur bonaerense, conectar con la Patagonia, con lo hondo de la Patagonia, con lo hondo de la esencia y la cosmovisión mapuche, para poder reconectar con la identidad acá. Perón nació cerca de Lobos, Roque Pérez, por ahí, y hay mucha herencia de la época de Rosas, de los mapuches, la frontera ahí, Alchina, ¿no? La zanja de Alchina, por ejemplo. De hecho, hay muchos historiadores que sostienen que Perón tiene origen tehuelche. Eso es lo que él mismo dice, claro. Juancito Sosa, además. Hay un libro famoso que se llama Juancito Sosa, el indio que cambió la historia argentina, porque Juan Perón, cuando nace, es Sosa. No. A los 5 años es reconocido por el padre y adopta el apellido Perón, pero es bautizado con el apellido de la madre. Juan Sosa, el indiecito que cambió la historia.